Buenos días, un gusto poder saludarles hoy, que el Señor les bendiga. Como les decía hace un momento, qué Amén. lindo verles de tiempo realmente. Y es una bendición poder ver una comunidad en línea, una iglesia en línea. Y así como ayer estábamos reunidos y decíamos, qué hermoso que nos estamos viendo, qué bendición que hayan podido venir. De la misma forma es al verlos a ustedes, ¿no? Qué hermoso que podamos reunirnos, porque es un mismo fin y es poder conocer más del Señor, poder adorarlo, poder darle nuestras horas de la mañana, no solo la mañana, sino todo el día, pero poder estar meditando en lo que Él nos ha hablado. Y eso es una bendición. Así que gracias por estar aquí. Sé que algunas ya hicieron mil cosas antes del devocional según el horario, algunos ya han estado en el trabajo, en las tareas, con los niños, y gracias por estar acá. David habla mucho de lo que es buscar al Señor de mañana. Y le dice, Señor, yo voy a presentarte de mañana mi oración, mis súplicas, mis peticiones, y ansioso, dice, ansioso voy a esperar durante el día tu respuesta, porque es hermoso cuando ponemos todos los pies del Señor y vemos en el día cómo Él toma cuidado de todas las cosas. Así que qué Amén. bendición. El pastor está ahorita en viaje desde una a otra ciudad en bus y bueno, eso demora. El viaje es un poquito largo. También vamos a estar orando por él. Gracias a Dios la carretera en mayor parte es asfaltada, pero tiene tramos muy feos, sobre todo por los tiempos de lluvia. Se pone muy mal y hay derrumbes y bueno, los que conocen Bolivia o bueno, Latinoamérica saben que a veces nuestras carreteras no son las mejores, ¿no? Y hay derrumbes en esa zona, entonces vamos a estar orando también por todo eso, que pueda llegar a salvo, Dios mediante hoy día al mediodía llega y bueno, ya estaría, todavía no acá, todavía no llega a casa, pero ya estaría más cerca de casa, ¿no? Y qué bueno que es cuando vivimos en el Señor, Él guía nuestros pasos, Él donde Él nos lleva es literalmente Él nos está llevando, Él nos va a sustentar, Él nos va a sostener y es con un propósito. Y eso es maravilloso cuando somos hijos de Dios. Ningún viaje, ninguna salida, ningún día es sin propósito. Eso es una Amén. bendición. Amén. Así que vamos a orar para iniciar. Está ahí la hermana Sile, no sé si quiere orar, por favor, si puede orar, no sé si puede activar su micrófono. Está, pero no puede con el micrófono. Ya, amén. Entonces, hermana Marianela, por favor, ¿nos podría ayudar con una oración para iniciar? Amén, claro que sí, Yesenia. Amén. Gracias. Soberano Dios, que moras en las alturas de los cielos, Señor amado, te damos gloria, te damos honor y te damos gracias, Señor, por este momento, Dios mío, Padre Celestial, que tú nos concedes, Señor amado, de estar aquí, Dios, delante de tu presencia, Señor amado, Padre. Dios mío, y así, Dios mío, poder, Dios mío, Padre, disfrutar de esa palabra preciosa, esa palabra fresca que tiene para cada uno de nosotros en este día, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has permitido, Señor amado, que estemos de pies en este día, que estemos despiertos, levantados, Señor amado, Padre. Y tú nos permites, Señor amado, Padre, escudriñar tu palabra cada día, Señor. Gracias por ella, Dios mío, porque ellas son vidas, Dios amado. Padre, gracias por Yesenia, Dios mío, dale, Dios mío, Padre, entendimiento y sabiduría, Señor, para ella poner este momento tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y mira el pastor, si Dios mío, donde él va en este día, Señor amado, Padre, cuida su viaje, Señor, cuídalo. Dios mío, los que van con él también, cuídale, Señor amado, Padre celestial. Y que seas tú, Dios mío, Padre celestial, llevándolo, Dios mío, con tu bendición y tu cuidado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. Amén. Gracias. Entonces, hoy, el día de hoy quisiera que podamos ver un poco este salmo que, yo creo que tal vez es uno de los salmos más famosos. O sea, yo desde chiquita era el salmo que más escuchaba, del que más nos compartían, y es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo bastante precioso y como siempre les digo, creo que estos pasajes que repetimos muchas veces son los que a veces pasamos por alto y dejamos de analizarlos, dejamos de ver la profundidad que hay en ese pasaje, el amor de Dios, las palabras de Dios, porque a veces como que lo decimos de memoria. El otro día vino un niño muy agradable aquí a la casa y me dice, yo me aprendo salmos. Y sí, le digo, qué bien, le digo, qué bueno, qué bendición. ¿Qué salmo sabes? Y me dice el 119.
wow, le iba a ver. Y él lo recitaba, el Salmo 119. Y decía, qué hermoso, porque los salmos realmente son poesía y nos muestran el corazón de Dios, nos muestran cómo nosotros somos, muchas veces analizamos nuestro corazón. Yo decía, este niño cuando sea grande, tal vez esté pasando una dificultad, se va a acordar de uno de estos versículos y va a saber cómo alinear su vida a la palabra, ¿no? No es que la palabra se rija nuestra vida, sino nuestra vida a la palabra. Pero también pensaba en que yo a veces me memorizaba tantos versículos y de repetirlos tantas veces, a veces perdía el qué significa, el para qué es, de dónde es. Obviamente ya cuando uno crece, los empieza a estudiar, empieza a preguntarse qué significa esto. Y el Salmo 23 era uno de estos capítulos, de estos pasajes. Ha sido un salmo que ha sido muy importante para nuestra familia. Incluso me acuerdo que en la lápida de mi abuelito estaba ahí el Salmo 23. Y yo siempre me acuerdo que veía y decía, bueno, un salmo interesante, pero me acuerdo que en ese momento pensé, era que coloque uno que no sea tan conocido. Yo de chiquita, ¿no? Pensaba así. Y después me llevó a analizar mucho qué era ese salmo y digo, qué hermoso que lo colocaron ahí, qué bendición todo lo que Dios habla a través de ese salmo. Y quisiera compartir un poquito con ustedes de eso. Es algo que he estado meditando mucho últimamente en este salmo, estudiando, viendo, aprendiendo, y creo que hay mucha riqueza aquí. Y bueno, sabemos el contexto de David. David era un pastorcito de ovejas antes de ser rey. David cuidaba las ovejitas de su papá, no tenía nada más, pero el Señor lo había escogido para algo especial. El Señor lo había ungido para ser el rey de Israel. Y es lindo porque hizo, o sea, Saúl era, el pueblo quería un rey, pero luego Dios escoge a alguien que pueda, que pueda liderar ese pueblo. El rey seguía siendo Dios, pero David iba a saber darle la honra a Dios. Y esto es maravilloso. Dios escoge a David. Y David pasó por muchas pruebas, por muchas cosas, muchísimas cosas, traición, persecución, desilusión. Realmente David experimentó cosas que quizás nosotros ahora podemos identificarnos, muchos de nosotros. Y él inicia el Salmo 23 de esta forma, ¿no? Jehová es mi pastor. Porque todo el Salmo 23 puede ser muy bonito, pero de nada sirve si no entendemos qué es el punto de este salmo. Y David lo coloca al inicio y es Jehová. De nada sirve que nosotros hablemos de una protección, hablemos de una provisión, hablemos de bendiciones si no entendemos de dónde vienen, por qué vienen, para qué vienen, quién es quien las sostiene. Mucha gente afuera habla siempre de las bendiciones de Dios. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me ama. Yo he escuchado mucha gente que dice eso, no, no, Dios siempre me bendice, o hablan de esto como forma superficial, cuando no tienen ni idea quién es este Dios de las bendiciones, quién es este Dios de la provisión, este Dios de la protección. Y la vida hace una invitación a que nosotros conozcamos a este Dios, Yahvé, Jehová. Él presenta, dice, todo lo que voy a hablar es Jehová. Él es el centro. Él es el proveedor. De él se trata todo. No, no se va a tratar de mí en este salmo, no se va a tratar de que yo soy el cuidado, el protegido, el providenciado, el amado. Qué lindo eso, pero se trata de Jehová. Y más adelante también lo vuelve a ratificar, ¿no? Y dice, es mi pastor. A mí me encanta que sea tan específico, porque si Jehová es el pastor, ¿en qué nos convierte eso a nosotros? En unas ovejitas. O sea, no somos el caballo de guerra del Señor, no somos los, no sé, los líderes del ejército, no somos su pastor. Y eso es importante, ¿no? Tampoco dice que David era el pastor aprendiz, no dice eso. David era un rey de Israel, que también era un pastor de ovejas, que iba a liderar un pueblo, era una ovejita del Señor. Y a veces nosotros como cristianos o tal vez estamos desarrollando algún rol de autoridad en la iglesia y nos olvidamos de ser ovejas. Y este es el peligro. Hay mucha gente quemada en la iglesia. Hay mucha gente que ha sido puesta antes de tiempo a ejercer ciertas cosas. Y luego la gente, o sea, terminamos matando a mucha gente lastimosamente porque no enseñamos a ser ovejas a las personas. Y nosotros no nos recordamos que tenemos que ser ovejas. Y a veces todos queremos ser autoridad, todos queremos ser líderes de algo, todos queremos dirigir algo, pastores, ministros, pero qué importante es nunca dejar de ser oveja. La oveja sabe que depende de un pastor.
La oveja sabe que necesita un pastor. Y esto es importante porque si nosotros no entendemos esto, nos perdemos. ¿Qué hace una ovejita sin pastor? Y ahí sale la famosa parábola de la historia de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Y quién la encuentra? Pero la encuentra toda lastimada. El Señor va y la busca, la encuentra, claro que la va a encontrar. Pero esa ovejita pudo haberse quedado en el rebaño. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a ser ovejas. Incluso, incluso cuando somos miembros de una iglesia activa local, no nos gusta someternos a nadie, no nos gusta rendir cuentas, no nos gusta tener un pastor o una autoridad espiritual. A veces solamente queremos que el pastor nos diga qué hacer o tomar decisiones cuando no sabemos qué hacer o que el pastor esté ahí 24/7, pero no queremos ser ovejas. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Y la Biblia dice que nos sometamos y eso es algo que Dios ha estado ministrando mucho en mi corazón en este tiempo. Someternos a la autoridad, someternos unos a otros, incluso a las mujeres, a las esposas, y se sométanse a sus maridos. Entonces, este sometimiento es en amor, en temor, en honra, y esto nos protege. Aprender a someternos es una protección, no es vivir bajo el yugo de la esclavitud de alguien más. Y obviamente una autoridad espiritual no tiene por qué ejercer, no sé, dominio sobre nosotros. No se trata de eso, se trata de alguien que Dios pone para que nos ayude en este camino de la vida espiritual. Y es muy necesario. Es importante que aprendamos a ser ovejas. Tal vez por las heridas de la iglesia, en este último, pues estos últimos será casi 50 años, si no es más. Ya no queremos someternos a nadie porque han habido muchas cosas difíciles de pasar, de soportar. Muchos han sido heridos por la iglesia, como siempre mencionamos, y ya no queremos volver a someternos porque pensamos que es peligroso. Pero algo bien importante, y esta frase siempre nos gusta repetirla, no por el abuso vamos a dejar de creer en el uso. Someterse a toda autoridad es bíblico. Entonces, tenemos que aprender esto. Obviamente esto es todo un tema, no. Cuando las autoridades ya no están haciendo algo conforme a lo que Dios establece, como Daniel, por ejemplo, Dios es primero y es necesario agradar a Dios antes que a las personas. Pero espero podamos entender que yo no estoy hablando de esta tensión de autoridad, sino de la importancia de nuestro corazón de someternos, de entender que necesitamos un pastor. Y sobre todo Jehová es el pastor de los pastores. Entonces no importa qué rol usted desempeñe en su iglesia, o si usted es mamá, si usted es papá, usted manda en su casa, usted necesita ser oveja, necesita tener a alguien que lo guía, alguien que va a tener control de su vida. Y dice aquí, nada me faltará. Qué fuerte es esto, nada me faltará. Y cuando meditamos en esto también con los hermanos en la iglesia sobre este tema, sobre la provisión, hablábamos de esta palabra que es tan fuerte y es la necesidad. Hay un libro de Max Lucado que habla sobre la necesidad como una cárcel. Dice que es la cárcel más tenebrosa, más dura, más difícil, más horrenda, la necesidad, porque nos hace pensar de que siempre necesitamos algo. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué necesito? ¿Me falta algo? ¿Qué me hace falta si algo me hace falta? Y es esta mentira que siempre nos dice, solo una cosa me falta, solo necesito una cosa. Todo está bien en mi día, todo está bien en mi vida, pero esto me falta. Todo se solucionaría en mi vida si yo tuviera eso. Mi papá siempre usa el ejemplo de una de las jóvenes que cuando vivíamos allá en la iglesia, todos en carpa, eh, ella dijo, si yo tuviera la carpa que tiene ahí el pastor y su esposa, yo sería feliz. Y siempre mi papá es ese ejemplo, ¿no? Porque decía, ¿cómo podés comparar tu gozo o tu felicidad con una carpa? O sea, podemos dormir en una carpa. Todos estábamos durmiendo en carpas. Simplemente esta carpa era un modelo diferente al que todos los demás tenían, porque era una carpa que teníamos guardada hace años y nos habían regalado y salió para esa ocasión. Fue muy útil. Entonces la armamos. Pero era una carpa, igual que todos. Y ella decía eso, si yo tuviera esa carpa sería feliz. Y esta actitud se ve muchas veces en nuestra vida.
es un patrón en nuestra vida. Si yo tuviera eso, yo sería feliz. Si esa persona cambiara, yo sería feliz. Si mi familiar hiciera esto, si yo obtuviera este logro, si me dieran este trabajo, yo serviría al Señor. Y muchas veces hay esos mensajes, ¿no? Si yo tengo trabajo, voy a apoyar. Si yo consigo esta casa, voy a hacer esto otro. Si yo, no sé, tengo este título universitario, voy a ser pleno, voy a ser plena. ¿Qué necesitamos en la vida? Porque a veces decimos, sí, Dios, tú eres todo lo que necesito, pero realmente estamos limitando todo nuestro gozo a algo que nos falta, entre comillas. ¿Cuál es esa necesidad que tenemos? Y David dice, nada me faltará. En otras versiones dice, tengo todo lo que necesito. Y en otra versión dice, y Jehová nunca me falta. Y me encanta esto. Jehová nunca me falta. O sea, David decía, yo ahorita no tengo tal vez ni dónde caer muerto, me están persiguiendo, me han traicionado, me han fallado, ahorita estoy en una dificultad en mi vida, ahorita no sé exactamente qué va a pasar mañana, sé que Dios me ama, sé que Dios me ha escogido y sé que Dios no me va a faltar, sé que Él está y Él va a estar y mientras esté Él, yo tengo todo. Y qué fuerte es a veces pensar, decía una persona el otro día, no es que esta persona es tan buena onda, tiene todo, tiene talentos, lo único que le falta es Dios. Y nosotros le decíamos, entonces le falta todo. O sea, le falta todo, de nada sirve lo que nosotros podamos tener fuera de Dios, aparte de Dios. La rama, si está parte de la vid, no va a dar fruto. Es cortada, terminada de cortar y echada al fuego. Separados de mí, nada pueden hacer. Eso dice la Biblia, eso dijo Jesús mismo en Juan 15. Entonces David entiende esta virtud, esta verdad, y dice, si Jehová es mi pastor, si Él me va a guiar, nada me va a faltar, Él no me va a faltar. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto suena algo tan precioso porque delicados pastos, o sea, la ovejita se alimenta de pastos y el pastor la guía a lugares que ella pueda alimentarse, porque si un pasto está mal, le va a hacer daño a la ovejita, pero la oveja no tiene idea de eso. La oveja no sabe, como que bueno, vamos para el oriente, vamos para este lado, vamos para el norte, el sur, aquí debe haber mejor pasto, ¿no? Ella no sabe, ella es guiada. Y es importante que nosotros sepamos, y la Biblia habla de la guía del Espíritu. Nosotros tenemos que ser guiados. Y la vida en el Espíritu, una de las cosas más preciosas de vivir en el Espíritu son las decisiones. Qué difícil es tomar decisiones cuando estamos lejos de esta dependencia del Espíritu. Pero cuando estamos conectados con Él, las decisiones se hacen como que cotidianas, o sea, buenas decisiones, porque hay una guía en nosotros. Y esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere que nos sigamos equivocando para aprender. Eso puede enseñarte el mundo. Dios no quiere eso. Dios puede redimir nuestros errores, claro que sí, pero Él quiere ayudarnos a tomar las buenas decisiones. Él quiere mostrarnos cuál es el camino. Entonces, qué hermoso que dice delicados pastos. Este es el alimento de la oveja, pero yo le hago la pregunta a usted, ¿de qué nos estamos alimentando? Si no me estoy alimentando de estos delicados pastos que me guía el pastor, ¿qué está nutriendo mi vida? Tal vez, no sé, sean películas, series, lastimosamente a veces es chisme, noticias. ¿Qué está alimentando mi vida? La preocupación, la amargura, la ansiedad. ¿De qué me alimento? Porque eso va a crecer en mí. Eso va a crecer en mí, de acuerdo a lo que yo me alimente. Me acuerdo que cuando vivíamos en la anterior ciudad, mi hermanito era menor, era súper chiquito y teníamos unos amigos en una librería, una familia muy hermosa. Y había una niña menor que mi hermanito y esa niña era muy amiga de él, entonces siempre que iba mi hermano ella estaba feliz, se saludaban y todo, ella era un poco tímida. Y un día fue mi hermano mayor por primera vez a esa librería y mis hermanos, no sé si los han visto en fotos, son re parecidos, todos son muy parecidos. Entonces va uno de estos hermanos mayores y la niña lo mira y dice, ¿qué leche tomó David para crecer así tan rápido? Pensaba que era mi hermanito menor y decía, ¿qué leche tomó? Porque ahora yo me quedé atrás y él creció así. Y, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque realmente, de acuerdo a lo que nos alimentamos, vamos a crecer. Y es así tal cual.
Entonces, ¿de qué se está alimentando nuestro corazón? ¿De qué se está alimentando nuestra alma? Porque justo a continuación de este texto, y bueno, ahí mismo dice, delicados pastos. Imagínense la ternura del pastor que lo lleva a delicados pastos. Pero aquí dice, me hará descansar. ¿De qué te estás alimentando? Va a depender de que tu alma esté en reposo. ¿Cómo te levantas en el día? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? A veces nos levantamos y ya estamos agitados, ya estamos a 1000 por hora, ya estamos estresados, nos levantamos estresados. Esa no es la vida de un hijo o una hija de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Que un hijo o una hija de Dios no sufre, que no se afecta. No, no, no. Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan ser encontrados en esto y pueda ser ensanchado su corazón, que estén en tribulaciones, en vituperios, en lo que sea y que ustedes puedan seguir firmes. Y eso habla en 2 Corintios. Yo oro por eso, para que sus corazones se ensanchen y ustedes puedan pasar todas estas pruebas sumamente difíciles y su fe esté firme. Que ustedes puedan ver esto, el amor de Dios en esto. El mundo es malo, pasan cosas malas. En el mundo tenemos aflicción, pero ¿cómo estamos enfrentando ese día a día? No es que las noticias a uno lo asustan, lo perturban y todo el día estoy preocupado por lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que puede acontecer, las posibilidades. ¿Qué voy a hacer yo mañana? Y la iglesia no se preocupen por lo que tengan que comer o vestir. Ahora esto se trata de no hacer nada, de esperar que todo se vaya abajo. No, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que usted haga, lo haga desde el descanso, sabiendo que Dios es el que está en control, no el mundo. El enemigo no está en control del mundo, o sea, el enemigo dice es el príncipe de esta tierra, de este mundo, pero es que Dios es el rey de reyes y señor de señores, y usted está en las manos de este Dios poderoso. Entonces, ¿de qué estamos teniendo tanto miedo? ¿Qué es lo que nos impide descansar? ¿Qué impide que descansemos? Y es algo demasiado fuerte porque ni siquiera la oveja sabe encontrar descanso, no sabe dónde puede acostarse tranquila. Pero dice que el pastor lo lleva a un lugar seguro donde ella puede comer tranquila sin que nadie la aceche porque el pastor está cuidando. Qué preciosa esta imagen, ¿no? De ahí la ovejita comiendo esos pastos verdes y lobos, leones, todo alrededor, pero ella está confiada porque el pastor está ahí. Esa es la vida a la que nos invita el Señor. Y esto remonta a lo que es la fe y la confianza. Y es algo que siento que ha estado resonando en mi corazón mucho este tiempo, ese versículo, cuando Jesús eh, se levanta, calma la tempestad y les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? No les pregunta, ¿tienen fe? ¿O por qué no tienen fe? Les pregunta, ¿dónde está? O sea, si es que ustedes tienen fe, diciendo Jesús, si tenemos fe, si ustedes tienen fe, si nosotros ahorita tenemos fe, ¿dónde está puesta nuestra fe? Puede estar puesta no sé, en nuestra familia, en, en un líder, puede estar puesta en el jefe que no me deje sin trabajo, puede estar puesta en un pastor, puede estar puesta en lo que va a ser el nuevo candidato, puede estar puesta en en el nuevo trabajo que voy a conseguir. Sí, yo confío en Dios, pero ojalá me salga este trabajito porque ahí está mi fe. ¿Dónde está tu fe? Y el Señor nos confronta con esta pregunta, porque no importa cuántos años tenga usted en la iglesia y cuántos títulos haya hecho, su fe muchas veces puede estar puesta en el lugar equivocado. Y yo tengo fe en que todo se va a solucionar. ¿Y qué si no se soluciona? Yo tengo fe en que esa enfermedad se va a ir. Ojalá que sí, pero ¿y qué si no se va? Yo tengo fe en que, no sé, en mi país va a estar mejor. Dios quiera que sí, pero el mundo está de ida para abajo. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Porque si no está puesta en Dios, nos vamos a desilusionar y dejamos de creer y ahí es donde pensamos es que Dios me falló, es que yo tenía fe, pero la fe no es tu efectivo para cambiar y comprar lo que querés de Dios. Eso no es la fe. La fe no es tu tarjeta de crédito para ir donde Dios y decirle, bueno, Dios, yo tengo fe en que voy a tener este carro, ¡ping! Aprobado, sale el carro. No es así. La fe mueve montañas, eso habla de un mundo espiritual, habla de nuestros propios corazones. La fe puesta en Dios es confiar en quién es Dios, no en lo que yo quiero que suceda.
La fe es confiar en el carácter de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él creyó, confió en el carácter de Dios cuando le pidió lo único que tenía y era a su único hijo. Y él estaba decidido a entregarlo porque él confiaba. Él no sabía que iba a ser Dios, pero él sabía que algo bueno iba a ser. Entonces llevó a Isaac. Y esta adoración subió como olor fragante a Dios porque él obedeció. Nuestra obediencia es nuestra adoración, es confiar en quién es el Padre, quién es nuestro pastor. Pero si no confiamos en quién es nuestro pastor, si no le conocemos siquiera, no vamos a hallar descanso. No hay delicados pastos para nuestra alma. Y vamos a vivir aturdidos y vamos a vivir afanados y ansiosos detrás de cosas que se van esfumando como humo, corriendo, decía Pablo, como dando tiros al aire, sin fundamento y cansados. Mucha gente vive amontonando en saco roto, trabajando, trabajando, trabajando todo el día, casi todas las horas del día, y no hay nada luego. Pero qué hermoso es trabajar, hacer, construir desde el descanso, de confiar en Dios, de saber quién es Dios y de estar tranquilos en que Él va a hacer su voluntad y que Él es bueno. Dios es bueno, hermano, hermana, Dios es bueno. No importa lo que suceda. Van a suceder cosas difíciles, pero no se trata de que tengamos lo que nosotros queremos tener. Se trata de que su plan se lleve a cabo, porque todo se trata de Él. ¿Por qué no podemos descansar? Sabe que casi todos los accidentes en Estados Unidos, el otro día leí unas estadísticas, que casi las farmacias aumentaron sus ventas, los hospitales aumentaron sus atenciones, los accidentes aumentaron, las enfermedades aumentaron, todo lo que es la medicina empezó a ganar mucho más a partir de que la gente en Estados Unidos dice que bueno, no la mayoría, un gran porcentaje de la gente sufre de insomnio. Eso yo leía a los americanos en principios de este siglo, dice que el insomnio se aumentó, la gente no podía dormir, entonces aumentaron los accidentes, aumentaron los vicios, aumentaron la mala alimentación, las enfermedades, aumentó todo. Y obviamente sabemos de Estados Unidos porque le hicieron esa estadística, pero yo creo que en todos lados está sucediendo eso. La gente sufre de insomnio, mucho insomnio. Y bueno, yo sé, hay veces que no podemos dormir y hay de todo, pero hay gente que realmente no puede dormir porque no puede descansar. Hay gente que no puede dejar en las manos de Dios lo que va a suceder. Hay casos y casos, hay gente que es muy hiperactiva, yo entiendo, hay gente, o sea, hay casos y casos, pero la mayor parte de la gente que sufre insomnio es porque no puede descansar en lo que va a suceder, sigue pensando, sigue resolviendo, sigue haciendo, le preocupa el futuro, le preocupa lo que va a suceder, hay ansiedad, hay depresión, hay soledad y la falta de sueño nos distorsiona todo lo demás, todo. Y cuando Elías estaba en semejante crisis, el Señor viene a hablar con él y le dice, toma una siesta. Y esto puede parecer como que lo pasamos por alto, pero a veces lo más espiritual que podemos hacer es descansar, porque nuestro cuerpo también necesita un bienestar. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y un bienestar integral glorifica a Dios. Pensamos mejor, estamos mejor. Entonces, ¿qué nos impide descansar? No solo físicamente, sino también el alma. ¿De qué estás cansado? ¿Qué te tiene cansado? ¿Se acuerdan en Génesis cuando eh, Caín mata a su hermano y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? Esa pregunta muchas veces Dios se acerca a nosotros, pero también a lo largo de la Biblia, entre los versículos, el Señor nos ilumina para que nosotros meditemos, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué estoy tan de mal humor? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué está pasando? Y a veces creemos que como cristianos no tenemos que pensar en nuestro interior, no tenemos que pensar en nuestras emociones porque eso no es de Dios y eso está muy lejos de la realidad porque Dios creó el ser humano, Dios creó tus emociones y es importante aprender a sentirlas, aprender a reconocerlas, aprender a identificarlas, darle un nombre, cómo te estás sintiendo, por qué te estás sintiendo así. Muchas cosas se pueden evitar si te detenés 40 segundos a meditar qué está pasando en mi mente, en mi corazón ahorita, antes de tomar esta decisión, qué está sucediendo.
¿Por qué me siento así? En 40 segundos podemos tomar la mejor decisión o la peor decisión de nuestras vidas. Puede ser una bendición o puede ser una acabose. Solo con detenernos, obviamente mejor si usted se toma una mañana, si hay una decisión difícil que necesita tomar y pensar, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me asusta? Y el Señor es tan hermoso que Él nos responde, Él nos revela qué está sucediendo. Y es el cansancio, hemos hablado anteriormente, ¿dónde vamos cuando estamos cansados? Tal vez alguien, no sé, no estoy hablando tanto del cansancio sin darme cuenta, quiero ser muy puntual y quiero ser muy, o sea, a propósito hablar de este tema porque es que mucha gente se la pasa cansada, cansado, y pensamos que ese es el método de Dios y no es así. No es así. Jesús decía, yo trabajo, mi padre trabaja, yo no, o sea, no voy a parar porque él sigue trabajando. Eso es verdad. ¿A qué se refiere? Es a que constantemente el reino tiene que estar avanzando y nosotros estamos activos y gloria a Dios por eso. Pero no se olvide que Dios creó al ser humano y descansó. El primer día del ser humano fue descanse. No hablo de no hacer nada, no hablo de la pereza, no hablo de la flojera, te hablo de un ritmo de vida, de aprender a trabajar y a vivir desde un ritmo de descanso, porque si no nos perdemos de todo el punto, nos perdemos de la vida, nos perdemos de los milagros, nos perdemos de la provisión, nos perdemos de la ternura de Dios y empezamos a vivir en automático y no es para eso la vida. Y el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces, qué peligroso es este cansancio extremo en nuestra alma. No se olvide cómo Esaú vendió su primogenitura por estar cansado en extremo. Hay un plato de lentejas, ya lo que sea. Dame de comer, tengo hambre, estoy cansado, estoy con sueño, vengo del campo, he estado pensando mucho, lo que sea. Ya. Vendió su primogenitura, ¿sabe lo que es esto? Esa bendición explícita, grande, especial que venía sobre él. Y vemos más ejemplos en la Biblia también. Es peligroso cuando no aprendemos a descansar. Póngale usted físicamente, pero también emocionalmente y espiritualmente. Necesitamos aprender a descansar. Va muy en contra de nuestra cultura, supuestamente, ¿no? Porque nos enseñan a Amén. hacer, sí, Yesenia, un hermana. momento. Adelante. ¿Sabe que también en la Biblia no habla de descansar? Claro que sí, porque el Señor descansó al séptimo día. Entonces, el descanso es muy necesario, es bíblico, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debemos de darle cansancio, no debemos de atropellarlo, como dice la gente, no debemos de darle mala vida. O sea, tenemos que tener un balance en eso. Tenemos que ser, que descansar y también hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos da un tiempo de descansar. El Señor es justo y sabe que somos aunque Él es espíritu, el Señor, y descansó, nosotros, cuánto más nosotros que estamos todavía aquí en la tierra, que nos cansamos, tenemos ese cansancio que nos hace hacer las cosas como apresuradamente, que tener por lo menos, hay personas que tienen dos y tres trabajos, abusan también porque si el Señor le da un trabajo o dos, bueno, por lo menos porque tienen tres, para cansarse, estar cansado y a la hora de venir al Señor, están cansados y no pueden hablar con Él como se debe. O sea, eso es lo que yo pienso del cansancio, que tenemos que darle un balance a nuestro cuerpo también y descansar. Amén. Amén. Amén, Amén. gracias, hermana. Y es así, en realidad la Biblia sí nos habla de este descanso de muchas formas. Y como usted decía, ¿no? De cuidar el templo del espíritu. Y como les digo, es importante este descanso físico, es muy importante. Pero yo sé que también es un terreno muy amplio. Yo sé que son temporadas de la vida, yo entiendo esto. Y Dios, imagínense, o sea, no es que Dios se quede sin fuerzas, pero Él nos quería enseñar este principio del descanso. Y el descanso sobre todo es su presencia. Y la hermana decía algo muy importante, Él nos da estos tiempos de descanso, de refrigerio. Hay muchas veces en los que nuestro ritmo de vida es muy duro y tal vez no tenemos la oportunidad de descansar. Hay temporadas así, ¿no? Obviamente tenemos que ser intencionales con buscar un tiempo, pero hay temporadas así en los que pensamos que ya no sabemos cómo descansar y el Señor nos provee un tiempo de refrigerio en su presencia. Él es nuestro descanso. Y eso es a lo que quiero apuntar. Si nosotros queremos vivir en paz sin pasar tiempo con Dios, no va a suceder. No va a suceder. Usted puede estar en Hawái teniendo las mejores vacaciones del año, pero si no está en la presencia del Señor, no va a encontrar descanso su alma.
Y ahí a continuación dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Vuelvo a hablar del reposo, qué tan importante es que lo vuelva a mencionar. Y, y qué hermoso porque el reposo es cuando ya hemos entendido y confiamos en quién es Dios. Las aguas son vida, representan vida. Hemos hablado en alguna ocasión de que el ser humano nace con una sed, nacemos con sed. ¿De qué? A veces, bueno, no a veces, de aceptación, de aprobación, de éxito, de realización, con esa sed de ser amados, de ser conocidos, de ser aceptados. Y buscamos saciar esa sed en todos lados, menos en la fuente de agua viva. Y aquí el salmista dice, junto a aguas de reposo Él me va a pastorear. Estas aguas de reposo traen literalmente reposo a nuestra vida. El saber que toda esa sed, el único que puede saciarla, Jesús le dijo a esta mujer, si supieras con quién hablarías, tú me estarías pidiendo que yo te dé agua y esta agua de vida para que nunca más tengas sed. Eso es impresionante. O sea, para que estés pleno, para que estés realizado, para que te sientas satisfecho. Y empezamos a querer más, pero ya no del mundo, sino de Él. Cuando es su agua la que está en nosotros, esa agua viva que estamos bebiendo, de esa fuente de agua. Entonces, muchas veces seguimos buscando esta aprobación, el ser amados, y no lo encontramos. No hay nada satisface esa sed, solo Dios. Y el salmista decía, Él me va a pastorear junto a estas aguas de reposo. Qué importante es que nosotros podamos entender esto. Y luego dice, confortará mi alma. Para que algo sea confortado es porque se sintió sin fuerza, se sintió roto. Y será que nosotros en estos días nos hemos sentido sin fuerzas? Yo no sé cuántas veces, no sé cuántas veces, yo sé que han sido muchas en las que usted, hermano, hermana, se han sentido como que ya no tengo fuerzas, ya no sé qué hacer. No me atrevería a decirle alguna vez porque yo sé que fueron muchas, muchas, sea el ritmo de vida que haya llevado. Tal vez ha estado orando tanto por una persona y no ve avance y dice, ya no tengo fuerzas, ya no sé qué orar, ya no sé qué hacer. O tal vez ha estado esperando una respuesta y dice, ya no sé qué hacer, me siento sin fuerza. Ha estado tal vez con tanto trabajo o con enfermedades o con circunstancias de la vida. A veces viene una cosa tras otra, una cosa tras otra y uno cuando se da cuenta ya no sabemos qué hacer. Estamos sin fuerza. Y obviamente hay promesas hermosas en la Biblia que dice que el Señor renueva nuestra fuerza, que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, que Él nos va a revitalizar, nos da fuerza como las águilas para que levantemos nuestras alas, para que no nos cansemos. Qué hermoso es esto. David expresa esta misma verdad, pero de un punto de vista mucho más cercano y dice, Él conforta mi alma. Qué hermoso es cuando estamos rotos y alguien nos da un abrazo. Qué hermoso es cuando alguien se interesa en nuestro corazón, en cómo está nuestra alma en ese momento. Tal vez algunos físicamente como que aparentamos ser muy duros, muy como que no, a mí nada me afecta. Y cuando viene alguien y nos abraza, nos rompe, conforta nuestra alma. Estábamos sin fuerza. Y aquí el salmista dice, el único que conforta a mi alma es mi pastor, es Jehová. Jehová confortará mi alma. Se acaba de decir, Él va a saciar mi sed, Él me va a hacer descansar, Él me lleva a verdes pastos, Él me lleva a aguas de reposo y ahora Él me conforta el alma. En el alma están todas las emociones, el intelecto, todo lo que usted piensa, todo lo que usted teme, todos sus miedos, todo está ahí, todas esas ansiedades que a veces hay en nuestro ser, de qué va a suceder con la gente que amo, qué va a suceder conmigo, qué va a suceder con mi trabajo, qué va a suceder con mi iglesia, qué va a suceder. Todos esos miedos, todo eso es parte de nuestro intelecto, parte de las emociones, parte de nuestro ser. Ese es el alma, es el ser. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma a veces está demasiado cargada. Y David decía, Él conforta mi alma. Entonces, qué hermoso es saber que alguien puede confortarnos. Tal vez usted se ha sentido así estos días y tal vez conoce a alguien que se haya sentido así. Jehová quiere confortar esa alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. ¿Se da cuenta que aquí todo el que hace es Dios? O sea, David solo está contando lo que Dios va a hacer.
Él no está hablando de él, está hablando de Dios. Y dice, me guiará. A veces nos preocupamos demasiado en la toma de decisiones. A mí me pasa muchísimo. Desde niña batallé mucho con tomar decisiones, porque tenía miedo de perderme una mejor opción. Tenía miedo de no tomar la decisión correcta y lo que podría asumir como consecuencia. Siempre tuve miedo y me costaba tomar decisiones. Qué hermoso es que David dice que Él nos va a guiar. Lo único que usted y yo necesitamos aprender a descifrar es la voz de nuestro pastor. Pero ¿qué pasa si no conocemos la voz del pastor? Las ovejitas, dice Jesús, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos me conocen, saben quién soy, saben cómo suena mi voz. Muchas veces hemos terminado deshechos persiguiendo algo que supuestamente dijimos que Dios dijo. No, Dios me dijo esto y ahora todo salió mal. ¿Será que Dios dijo eso? ¿Cómo? Si no está en su palabra, ¿cómo Dios lo dijo? Dios te habla en el espíritu, pero Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Dios dice que sus caminos son para bien, sus pensamientos son más altos que los tuyos, son de bien, de prosperidad. No le hablo de prosperidad financiera, pero le hablo de su alma. Obviamente también el ámbito financiero es algo que el Señor va a cubrir, pero qué importante, dice yo, amado, yo deseo que prosperes como prospera tu alma. Su alma está prosperando. ¿Qué voz es la que usted está descifrando? Tal vez se pasa la vida buscando tomar una buena decisión, pero no conoce la voz del pastor. ¿Y cómo va a ser guiado? Es fuerte porque dice que en tiempos o sea, las ovejitas están en cierto lugar y están ahí hasta que se acaban ese pasto, pero cuando se acaba el alimento, cuando se acaba esa temporada buena de ese lugar, el pastor necesita hacer que el rebaño transicione a un nuevo lugar y normalmente lo que hace es subirlas a la montaña. Y este pastor dice, no, es súper linda esta área de lo que es el pastoreo de ovejas y todo esto. Dice que no todos los pastores hacen esto, algunos las dejan ahí y bueno, se van muriendo las ovejas cuando no cuidan o algunos como que comen poquito lo que va sobrando, pero un buen pastor dice que las lleva a la montaña donde hay nuevos pastos y para llegar a esta montaña tienen que cruzar valles. Y es una subida, y hay muchos devoradores también alrededor. Pero este buen pastor camina y estas ovejitas lo van siguiendo. Y si alguna se está perdiendo, la vara y el cayado, ¿verdad? La trae de vuelta a redil y la lleva a una montaña donde hay nuevos pastos. Pero si la ovejita no sabe escuchar la voz de su pastor, no se olvide que la ovejita es casi ciega. Entonces no es por lo que vemos, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Qué significa esto? Ser positivo con la vida no significa ser obediente. Esta es la vida por fe. Si nosotros vivimos por fe, tenemos que conocer la voz del pastor, sino a quién le estamos obedeciendo, porque a alguien estamos siguiendo. Si no es a Dios, ¿a quién estamos siguiendo? Alguien nos está discipulando. Si no es Dios, ¿de quién somos discípulos? Qué fuerte es esta palabra. Tenemos que aprender a conocer la voz de nuestro pastor y cómo yo conozco la voz del pastor es pasando tiempo con él, reconociendo a qué suena su voz. Dios no suena así. A veces alguien dice, no, no, Dios me dijo que haga esto y suena como que Dios no suena así. Dios nunca diría eso. Es como el otro día hablábamos con las hermanas del penal que les comentaba un caso de que a mi hermana y a mí intentaron una vez sembrar ahí una cizaña. Nos dijeron, tu hermana dijo esto. Me acuerdo que yo lo primero que le dije, mi hermana no habla así. Yo conozco a mi hermana. Ella no diría eso. O sea, de entrada, mi hermana, sí, tu hermana dijo, no, le dije yo, mi hermana no habla así. Y efectivamente, o sea, mi hermana no había dicho nada de eso, yo todavía me quedé pensando, mi hermana no habla así, yo conozco la voz de mi hermana, yo la conozco, si bien no sé todos sus pensamientos, pero yo conozco su corazón, sé que ella nunca diría algo así de mí, nunca haría algo para dañarme. Pero ¿qué pasa si yo no conozco esa voz? En ese momento iba a decir, mi hermana dijo eso, llegaría a pelear a mi casa y quién sabe, por ahí hasta ahorita seguiríamos peleados. Muchos conflictos suceden así en la vida y a veces con Dios así también. No, Señor, ¿y cómo vas a permitir esto? ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y cómo lo otro? Porque no conocemos el corazón de nuestro pastor, no conocemos su voz y quedamos ofendidos con la vida. Pero cuando entendemos que Él es un buen pastor y su voz siempre nos lleva a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo, aún en las dificultades. Entonces tenemos paz por sendas de justicia, por amor de su nombre.
sendas de justicia, buenas decisiones, el camino de rectitud. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos escogidos. Sí, sí somos escogidos, no somos buenos, pero va a ser por amor de su nombre. Y a veces cargamos con esta arrogancia de que a mí me van a salir bien las cosas porque yo hago bien las cosas, porque yo oro o porque yo hago. Y todo lo que el Señor haga de bien en tu vida es por amor a su nombre. Y esto también es hermoso porque este pacto que habla en Génesis que Dios mismo pasó, o sea, como diciéndole a Abraham, vos vas a fallar, pero yo no te voy a fallar, yo voy a ser fiel. Vos vas a hacer lo que, no sé, el ser humano vas a cometer errores y los que vengan después de vos van a pecar, pero yo voy a ser fiel a mi promesa, yo voy a ser fiel a mi palabra. Entonces el Señor es fiel y por eso lo hace por amor de su nombre, porque si fuese solo por amor de nosotros o se sometiera a nuestros éxitos y fracasos como cristianos, estaríamos limitando a Dios porque fallamos muchísimo. Muchas veces hemos sido infieles. El Señor dice, por amor de mi nombre. Entonces usted y yo podemos descansar en que Él va a ser fiel, Él va a permanecer fiel, porque Él no va a negarse a sí mismo, Él va a ser fiel a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra y de muerte. La muerte ya fue derrotada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Pero van a haber valles de sombra de muerte, que nos vamos a sentir solos, que va a parecer que no podemos más. Hay tristeza, hay dolor. No, yo no imagino si escribiéramos un libro aquí, todas estas pantallitas que estamos, aunque no nos vemos a todos, pero hay una persona detrás de esa pantallita. Si tan solo cada uno escribiera solo una historia de dolor en su vida, podríamos hacer un libro de drama, o sea, un libro exitoso, no sé, porque hemos pasado diferentes cosas muy duras. Tal vez alguien recientemente ha pasado un dolor fuerte, un duelo. Tal vez alguien sigue viviendo con ese dolor y acarrea ese dolor todos los días. Tal vez se levanta y trata de continuar con la vida, pero carga con un dolor fuerte. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y la Biblia dice que aunque pasemos por ese valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. No te dice no tengas miedo porque vos vas a poder, porque vos sos un poderoso, porque, no sé, porque vos te mereces el cielo. No, el Señor dice no temas porque yo voy a estar contigo. Y es lo mismo que le dice a todos en la Biblia, a Moisés, a Gedeón, a José, a todos, a Josué, yo estaré contigo. Eso es suficiente. Aunque andes en valle de sombra de muerte, vas a andar en valle de sombra de muerte. Va a haber dolor. Va a haber dolor, va a haber separación, va a haber muerte, van a haber dificultades, van a haber incertidumbres, van a haber tomas de decisiones, van a haber mudanzas que a veces son tan dolorosas, van a haber renuncias, pero aunque pasemos por esos valles, Él va a estar con nosotros. Y aquí David dice, no temeré mal alguno. Miren que aquí y en la Biblia habla de esto, predispuso su corazón. Y también David dice, yo ya propuse mi corazón el no pecar contra ti. Y aquí dice, ya yo predispuse mi corazón, no voy a tener miedo, no voy a temer mal alguno cuando venga eso, porque yo sé que estás conmigo. Entonces, esta futura posibilidad se rige a una verdad eterna. Sé que estás contigo, entonces no voy a temer. ¿Se entiende? O sea, hay una verdad eterna que puede regir nuestra vida. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto es lo que les hablaba hace un momentito, la vara que lleva el pastor y el callado tiene como un arquito así. Entonces cuando la ovejita se está apartando el redil, el pastor la engancha con ese callado y la trae de vuelta a casa. Esa es la función del callado. O cuando está en peligro, cuando se está desviando, el callado hace que la ovejita vuelva. La vara sirve para protegerla de los lobos, de los enemigos, pero también sirve para disciplinar si la oveja está errada, para que no se convierta en una ovejita negra, en una ovejita fuera del redil, como muchas veces la gente dice, la ovejita necesita este callado y esta vara, esta protección y esta provisión, esta autoridad de parte de Dios. El buen pastor la trae de vuelta a casa, eso nos infunde aliento, paz, confianza, consuelo. ¿Por qué? Porque lo que hace este callado es traernos de nuevo cerca del pastor. El pastor no quiere que las ovejas estén lejos de él, él las trae cerca y esa es su casa.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ya para terminar, quisiera que podamos meditar en esto, ¿no? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta era una de las partes que yo no entendía, no tenía ni idea cuando era chiquita. O sea, aderezas mesas, lo repetía como aderezas mesa, aderezas mesa. No tenía idea qué significaba. Nunca había separado estas dos palabras, aderezas mesa. Y es precioso, es precioso. Y en el Nuevo Testamento vemos en Juan 21, un episodio que a mí me impactó muchísimo. Y es cuando Jesús se había levantado, Jesús resucitó y va y se aparece a los discípulos cuando ellos ya estaban pescando. Y en el versículo 7 empieza a relatar esto de que Jesús ya se había aparecido a algunos, les dijo que vayan y lo busquen a Pedro. Es precioso porque Pedro lo había negado, Pedro había fallado, estaban los discípulos con incertidumbres, con dudas, con temores, con miedo, algunos ya habían vuelto atrás, quién sabe todo lo que había sucedido. No sabemos, pero estaban pescando. Si era porque estaban volviendo a trabajar ahí, yo no sé, lo que haya sido, pero Jesús aparece y dice que literalmente en Juan 21:7 dice que Jesús prepara el pescado, pone el pancito y los llama y les dice, vengan a desayunar. Y esto es impresionante. Él se había levantado de la muerte. Los discípulos estaban con todos sus angustiadores rodando sus mentes, con la culpa, con la acusación, con la condenación, con el temor, con todo. Y Jesús pone la mesa y les dice, vengan a desayunar. A mí me conmueve mucho la ternura del buen pastor que tenemos, de cómo es Jesús. Y incluso antes de morir dice que él lo manda al discípulo y le dice, anda, decirle al Señor que, o sea, él ya había gestionado todo para la Pascua, para la gran cena. Él había hecho los arreglos y lo manda al discípulo a que simplemente ya confirme y le diga al dueño de casa que ya están yendo. O sea, el que había hecho los arreglos era Jesús. Y lo sienta en la mesa. A mí me encanta esto. Yo he crecido, mis papás siempre han respetado esta cultura de la mesa y hemos compartido mesa con tantas personas, gente que no conocíamos estaba en la mesa y así empezábamos a conocerlos. A veces a los chicos, cuando no teníamos dónde, no teníamos centros, no teníamos casa, me acuerdo que los recogían y los llevaban a nuestra casa y comíamos ahí, mi mamá preparaba comida y eran chicos que habían sufrido mucho, chicos que venían incluso ese día de haber consumido la droga de allá, algunos alcoholizados y compartíamos la mesa y esto generaba una cercanía. Y es precioso como el Señor nos invita a sentarnos a la mesa, aún delante de nuestros angustiadores. Yo no sé cuál sea, obviamente el enemigo es el angustiador principal, pero yo no sé qué sea lo que tanto martilla tu mente. Tal vez haya condenación, tal vez haya mucho temor, mucha ansiedad, tal vez estés batallando con depresión. Pero dice aquí el salmista que el Señor prepara esta mesa en medio, delante de todos nuestros angustiadores. Él adereza mesa para nosotros. Podemos sentarnos, disfrutar de su presencia, comer tranquilos, porque la mesa es una cercanía. Y dice, unge mi cabeza con aceite. El aceite se colocaba también para unción, significaba alegría, y en las ovejitas se colocaba como un repelente para que los bichos no se asienten ahí, porque ellas se golpeaban aquí. Entonces, si se asentaban las moscas ahí, ellas podían darse contra todas las cosas para tratar de calmarse, y en esa desesperación algunas se morían, algunas se quitaban la vida. Entonces el pastor, para evitar esta desesperación extrema en las ovejitas, les colocaba aceite, ungía su cabeza con aceite y estas ovejitas estaban protegidas, protegidas, porque este pastor se había anticipado a ese dolor, a esa desesperación, a ese sufrimiento. Mi copa está rebosando. Algo lleno, súper lleno. Pero ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿De qué está rebosando tu copa? Solo si tu copa está rebosando de Dios, vas a estar a salvo de ti mismo. Pero si estás rebosando de tus pasiones, de tus deseos, de tus preocupaciones, del mundo, entonces estás en peligro, estás en zona roja. Nuestra copa tiene que estar rebosando del Señor. Aquí el salmista dice, he visto toda esta provisión, protección, amor, cuidado, me sientas a la mesa, unge mi cabeza, mi copa está rebosando.
puedo observarlo y puedo contemplar. Somos transformados mientras contemplamos, dice Hebreo. Entonces, si contemplamos a Dios, vamos a ser transformados en su imagen. Ciertamente bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan que hablamos sobre Dios, que Él es fiel a su pacto, a sus promesas? Entonces, Él nos va a seguir en su bien y su misericordia, no por lo que usted haga o por lo que yo haga, sino porque Él es fiel todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David hablaba de la presencia del Padre, pero también de un hogar celestial. No se olvide que esta tierra es pasajera. No se olvide que esta vida es temporal. Somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, gloria a Dios por esa verdad. Y este es el Salmo 23. Hay mucho para hablar del Salmo 23. Sé que el tiempo se nos pasa, pero es lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes y también si alguien quiere complementar con algo, por favor, adelante. Sí, Amén, amén. Sí, amén. vemos Adelante. aquí este salmo que es de promesas, ¿verdad? Este salmo de 23 que del salmista David es promesa que el Señor nos hace aquí. Y eso es maravilloso, porque aquí entendemos que todo lo que el Señor hace con nosotros es algo que de verdad que no se puede decir, porque solamente el amor que Él tiene en cada uno, para cada uno de nosotros puede hacer esas cosas, amén. Porque de verdad que esos salmos son buenísimos. Yo los leo también de vez en cuando y a mí me gusta mucho todo lo que dice ahí. Y es como tú dices, el Señor Jesús, aunque Pedro lo negó, ¿verdad? Lo llamó a comer, como tú dijiste, lo llamó a comer, o sea, no como los humanos. Por ejemplo, un humano, alguien le hace algo, ¿ve? Y dura mucho con ese rencor, con esa falta de perdón. Pero el Señor Jesús ahí nos dio un buen ejemplo de que tenemos que perdonar, de que tenemos que seguirlo a Él, de que tenemos que hacer las cosas como Él la hizo. Y esos fueron los ejemplos que el Señor Jesús nos dio desde su palabra, amén. Que preparaba mesa para sus discípulos, vengan a comer, hijitos, le decía, hijos míos, y le daba consejos y perdonó a Pedro de una manera que hasta le dijo, apacienta mis ovejas. Y todas esas cosas, o sea que él entregó a Pedro las ovejas de él, que era lo más preciado para él. Amén. Pues esa es mi opinión acerca de esto. Amén. Sí. Amén, hermana, muchas gracias, qué bendición. Gracias. ¿Alguien más que tal vez quiera aportar algo o comentar algo? Amén. Hermana Magali, creo que activó su micrófono, pero no la estamos escuchando. No se escucha. No. Tal vez puede silenciar y activarlo nuevamente. Nada, no podemos escuchar. Nadie escucha, ¿verdad? No escuchamos, ¿no? Mm, sí. Mm. Tal vez vaya a volver a ingresar, ojalá, para que nos pueda comentar nuestra hermana Maggie lo que quería comentar. Está también nuestra hermana Gregoria, seguimos orando por usted. Qué bendición que esté ahí, qué lindo verla. Siempre estamos orando y también nos animamos a cada hermano aquí el devocional que nos pueda acompañar en oración por nuestra hermana Gregoria. Amén. Qué hermoso ver su fe, qué hermoso ver su firmeza. De verdad que es un privilegio tenerla y sé que usted sea parte de esta comunidad. Amén. Amén. Entonces, la hermana May creo que, bueno, de todas maneras vamos a entonces a orar para cerrar hoy, para terminar. Gracias por haberse conectado. Para los que ingresaron recién, el pastor está en viaje. Dios mediante llega hoy al mediodía a la ciudad de destino.
y bueno, sigamos orando. El culto de ayer fue una bendición en La Paz. Les animamos a ver la prédica, a compartirla. Están ya en el Templo Nuevo. Es muy lindo, es un lugar realmente de mucha bendición, muy acogedor. Que ustedes han sido parte de todo este proceso. Gracias por todo eso. Así que les animamos que puedan ver la prédica ahí, que puedan ver el lugar también, celebrar y dar gracias a Dios juntamente con nosotros. Gracias también a todos ustedes. Vamos a hacer una oración. Amén. Señor, gracias por este devocional, gracias por esta comunidad, gracias por cada persona detrás de la pantalla, Señor. Gracias por todas las personas que en algún momento se han conectado a este devocional, Señor. Los que se van a conectar, los que antes se conectaban, los que siguen permaneciendo, Señor. Bendice sus vidas, Padre amado. Háblale, Señor, que su relación contigo crezca y se convierta cada vez más cercana. Afirma sus mentes, afirma su entendimiento, su fe en tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser familia. Bendice también a nuestro pastor. Cuídalo, Señor, en este viaje. Señor, cuida también a mi mamá, que ambos están en viaje. Señor, protégelos, Padre, que puedan llegar a salvo, que pueda ser un tiempo de bendición para ellos también, de refrigerio espiritual, Señor, emocional. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por lo que nos estás enseñando. Señor, yo te pido que tu palabra pueda ser aplicable en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos ver el fruto de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que podamos cada día parecernos un poquito más a ti. Bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus familias, bendice los ministerios en los que ellos sirven, las iglesias locales a las que pertenecen. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Dios te El Señor les bendiga. bendiga, que tengan Sí, una amén. bendecida semana hasta donde están, el país que estén, la ciudad que estén. Les mandamos un fuerte abrazo. Amén. Amén, amén. Igualmente, Dios te bendiga más. Bendiciones. Bendiciones, hermana Mónica. Dios les bendiga. Hasta luego. Ay.